A ver, la luz azul natural del sol jamás se va a poder patentar. Entonces, la luz artificial es una luz azul que puede ser similar, pero realmente no lo es. Y no lo es porque la luz azul natural del sol cambia dependiendo de la época del año, digamos que varía con las estaciones. Y la luz artificial es constante siempre. Eso ya es un punto que nos da a entender que aquí algo pasa, no es natural, está siendo algo fijo, algo que no va acorde con nuestro ciclo circadiano. Por lo menos en el caso de las mujeres, la salud hormonal femenina depende justamente del colesterol y pues justamente toda esa síntesis de vitamina D también depende del colesterol. Entonces, claro, estamos demonizando todo lo que en su momento, según nuestra fisiología, es la base de la salud. Quiero recordar que por el año 1903 creo que fue, se trató la tuberculosis con los pacientes al sol. O sea, los sacaban fuera del hospital a las terrazas que había con las camas y tal, y todas las heridas que tenían al descubierto bajo el sol. Eso eran terapias de sol en las que esas heridas se curaban. María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola David, qué bueno, por aquí. Genial, ¿cómo estás? Excelente, de verdad que me da gusto tenerte un año más por aquí, contar contigo una vez más, de verdad que te agradezco tu disposición y que este año, bueno, vamos a meternos un poquito más en profundidad. Realmente hasta ahora todos los tenía un poquito limitados a media hora, 45 minutos, pero creo que esto nos va a quitar un poquito más de tiempo, es un tema bastante complejo que importa mucho a día de hoy y creo que lo estamos dejando de un lado, nos estamos enfocando solo en alimentación o solamente en entrenamiento y movimiento. Y para poner en contexto a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento es entender la importancia que tiene el sol para el ser humano, no solo durante la evolución, pues, porque obviamente evolucionamos bajo el sol, sino a día de hoy en la era moderna. Pero antes de meternos en materia, María, pues me gustaría que te presentes, que si me gustaría empezar por saber cómo te describirías si te tuvieses que describir en una frase. Bueno, pues diría que me describiría como una persona que no se conforma con cualquier resultado, respuesta que le den, porque siempre busco más allá, porque pienso que una respuesta extraordinaria siempre en cada cosa. Y cuéntame un poquito de quién es María del Mar Molina y qué es o quién es la nutricionadora. Bien, pues bueno, para aquellos que no me conozcan, bueno, soy María del Mar Molina, la nutricionadora es mi alias en redes. Y respecto a mi experiencia académica, tampoco voy a entrar en detalle, ya que en mi página web se encuentra todo eso bien definido. Simplemente decir que me dedico a restaurar la salud de las personas desde un punto de vista descentralizado y aparte de ello me dedico a la divulgación, siempre desde un punto de vista cuántico. O sea, aparte de estudiar dietética y nutrición, me especialicé en la biología y la física cuántica, la cual me apasiona y de ello hablaremos ahora largo y tendido. Así que ese sería el resumen, ¿no? Mira, de verdad que cuando uno empieza a ver todo lo que es la biología o el cuerpo humano justamente desde ese enfoque de la física cuántica, no solo te vuela la cabeza, sino que te cambia la forma de ver muchas cosas. Yo creo que por eso va a ser bastante interesante esta conversación que vamos a tener este ratito. Y me gustaría empezar porque la gente entienda de que el Sol tiene aproximadamente 4.5, 4.6 billones de años. El Homo sapiens tiene escasamente 300.000 años aproximadamente. Eso lo que quiere decir es que hemos evolucionado literalmente bajo el Sol, ¿no? Toda nuestra anatomía, bioquímica, fisiología depende literalmente del Sol. ¿Qué importancia crees tú que tiene, María, el saber esto en la actualidad? ¿Qué papel ha jugado el Sol en nuestra evolución como especie? Bien, hay que tener en cuenta de lo que estamos formados, ¿no? Entonces, los elementos prioritarios que crearon este planeta son el agua y la luz del sol. Entonces, de este modo fue como yo así también comprendí que ayudar a las personas a revertir enfermedades neolíticas o modernas es posible, pero no lo es si no comprendemos cómo comenzó realmente la vida en nuestros océanos, porque la vida realmente comenzó ahí en nuestros océanos, ¿no? Entonces, esto es algo como la cuestión de cómo conocer los pensamientos de Dios. Primero hemos de tener claro quién es Dios. Pues digamos que lo mismo sucede con esto, ¿no? Entonces, primeramente hay que entender qué es evolución. Y evolución significa eh, cambio a lo largo del tiempo provocado pues, por el cambio ambiental de la Tierra, por su curso, por su ciclo vital.
el cómo sucede todo, ¿no? Pero no significa mejorar o transformarse durante toda la vida. Eh, es decir, si niegas que el universo cambia con el tiempo, estás negando tu realidad, ¿no? Entonces, para comenzar a explicar cómo surgió la vida y por qué es importante la luz del sol, he de decir que se cree o se sugieren, digamos, que la vida comenzó hace 15.000 años, cuando sabemos ya realmente que no es así. La vida, la evolución humana surgió mucho antes. La historia evolutiva se escribió hace 4.000 millones de años y todo comenzó con la biología circadiana, porque antes de nosotros estar aquí, la biología circadiana ya estaba, ¿no? Y ahora os explicaré el por qué y obviamente aquí influye pues el tema de la luz del sol, ¿no? Entonces, sin esta historia que os voy a contar no habría evolución. Entonces, cuando conocemos la verdadera progresión de la vida, es decir, de su génesis, comprendemos que existe la sanación como especie, perdón. Lo que pasa que, claro, esto la medicina actual lo desconoce porque ni siquiera se centra en esta parte, ¿no? Entonces, el verdadero origen de la vida, ¿cuál es? Es la luz solar, esa luz que irradia, que la emite una estrella, la radiación electromagnética, ¿no? Y esta luz tiene toda la capacidad de unir todas las formas de la materia. Entonces, si comprendemos qué es la luz del sol, vamos a llegar a comprender de qué está incluso compuesta una célula. Y nosotros estamos compuestos de esa célula. Por ello, os voy a decir brevemente, no voy a intentar ser lo más breve posible, es comentar cómo se fusionó todo esto, ¿no? Para que se crease esa célula. Entonces, la vida en la Tierra comenzó en las profundidades del océano y esto surgió a partir de registros fósiles. Quiero hacer un paréntesis aquí, y es que hubo, o sea, como siempre hay, que esto sigue en la actualidad, algo triste en esta historia, y es que un gran pensador, que era Gilbert Lynn, investigó sobre el origen de la vida, y él decía que no comenzó gracias a la fermentación, sino que todo comenzó desde otro punto, que es con lo que yo hoy os voy a contar, ¿no? Entonces, esta persona no se llevó el premio Nobel y, sin embargo, se lo llevó otra persona por ser un pensador original y no por tener razón. Y esto pues lo cuento porque simplemente me parece curioso que hace tantísimos años, esto surgió por el año 1978, quiero recordar, pues actualmente siguen pasando estas cosas, ¿no? Entonces, este señor, este gran pensador, investigó que la vida comenzó en el respiradero hidrotermal y que ahí se crearon las pequeñas proteínas orgánicas gracias al poder del agua. Y todo esto se fusionó con la luz solar y luego digamos que todo entró en la zona fótica de los mares y ahí digamos que se creó esa fusión transformándose la vida. Y así es como surgió la evolución. Por lo tanto, sabemos que la luz del sol y el agua son primordiales en esto y que aparte es de lo que están formadas nuestras células. Entonces, aquí viene el punto importante. La Tierra tiene tres dominios, que es archea, bacteria y eucariota. Esto nos suena a todo porque, sobre todo cuando hemos estudiado en los primeros años del colegio, esto nos lo enseñan en biología o en conocimiento del medio, naturales, ¿no? Entonces, bueno, los eucariotas son una combinación de arquea y bacterias. Y las dos, cuando se unen, se forma una sola, que se forma esa célula eucariota que finalmente se convirtió en nosotros. Entonces nosotros venimos de toda esa fusión. Como resumen, y yo siempre para intentar explicarlo de una forma más fácil, explico que la célula de la vida se formó a través de electrones y protones. Y esto es lo que nos está aportando el Sol. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Luz, agua y magnetismo. ¿De qué estamos compuestos? De luz, de agua y de magnetismo. Y esto lo explican muy bien dos doctores, uno es el doctor Cole y el doctor Graf. Vamos, lo digo por si alguien quiere buscar información sobre ello, súper interesante, la verdad, porque se explica muy, 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 muy bien la importancia que tiene
el sol en nuestra evolución, ¿no? Entonces, gracias a la fusión de la luz solar y junto a los océanos se creó la célula eucariota, la cual somos nosotros hoy en día, ¿no? Y claro, ya para finalizar esta parte, he de decir algo importante porque, claro, el ciclo del sol está conectado al ciclo de la vida, es decir, nuestras células funcionan con un reloj que no es primitivo. Nuestro reloj es ese reloj circadiano. Si fuese primitivo, sería una bacteria. ¿Por qué? Porque podría vivir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, nosotros solamente podemos vivir con tres mecanismos, que son la resonancia Schumann, es decir, lo que engloba la naturaleza, el campo magnético, ¿no? La luz del sol, de la cual nos escondemos cada día, y la oscuridad, porque la oscuridad también la necesitamos y vivimos bajo luz artificial, sobre todo por la noche. Entonces, estas tres cosas que he dicho desempeñan lo que comentaba que se compone una célula: luz, agua y magnetismo. Si esto no lo tenemos, estamos rompiendo los biorritmos. De aquí la importancia de la luz del sol. Y, y esto sería el ciclo evolutivo, ¿no? Y nada, así Mira, que ese es el resumen. de verdad que es, yo alucino el nivel al que vamos a llevar esta conversación, porque es que de verdad que es interesante entender y que la mayor parte de la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo entienda que prácticamente, o sea, yo lo simplifico aún más de lo que tú has dicho, básicamente somos una batería hecha de agua que se recarga con el sol. Y hay mucha gente que cree que la única forma de nutrirnos que tenemos a través de la alimentación, y cuando empiezas a entender justamente toda esta biología circadiana, la que tú mencionas, del papel fundamental que juega la luz del sol en nuestra salud, en nuestra biología, y el papel que juega, pues obviamente el agua, el aire que respiramos, las emociones, por ejemplo, te empiezas a dar cuenta de que algo nos está faltando, ¿no? Y es que la mayor parte de las personas se están ubicando solo en la alimentación o solo en el movimiento, porque también somos piezoeléctricos, también generamos energía a partir del movimiento. Entonces nos estamos dando muchas cosas por fuera y por eso a mí realmente me hacía mucha ilusión hablar este tema de la luz solar. Y ahora yo te pregunto algo, porque técnicamente toda esta electrificación de la que tú hablabas, obviamente la necesidad de esa dualidad, ¿no? Día y noche, de la cual pues obviamente bajo la cual nos hemos forjado genéticamente. Y tener en cuenta que hace escasamente 200 años empezó la electrificación, tal vez un poquito menos, de las calles y las ciudades, ¿no? Previo a eso, la única iluminación con la que contábamos era el fuego, o si no, pues la luna, las estrellas o el sol. ¿Cuál es la diferencia de estar viviendo, de vivir bajo la luz artificial, esa pues, que ha hecho que las ciudades nunca duerman, y nos enorgullecemos de eso, ¿no? Estas ciudades nunca duermen, a vivir pues bajo la luz solar y bajo esa dualidad del día y la noche? Vale. A ver, la luz artificial solo existe en nuestro planeta, tal como comentaste. Exactamente en el año 1990-93 fue cuando comenzó todo y desde ahí digamos que bueno, hemos alterado nuestra salud, pero con creces. ¿Por qué? Porque los humanos modernos ya no están conectados a la Tierra, estamos rodeados de esos campos electromagnéticos, bloqueando la resonancia Schumann, que es el campo magnético que todos los seres vivos lo necesitamos y no lo detectamos. Es de lo que mencioné anteriormente, ¿no? Pero es que aparte de todo ello, estamos rodeados de luz azul artificial y de luz artificial a seca. Esta luz artificial es un disruptor circadiano, es un disruptor endocrino, o sea, destruye nuestro reloj interno. Ese reloj de la Tierra tan, tan, tan importante para nosotros, lo estamos rompiendo, ¿no? Con eso. Entonces, el entorno que nos rodea no es óptimo. No es lo mismo estar viviendo bajo la luz que nos creó que bajo una luz que no nos creó, sino que nos destruye. Y no solamente nos destruye porque esa luz se emita y ya, es que va matando cada una de nuestras células. Es muy, muy, muy peligrosa. Claro, esto es algo de lo que poco se habla, de lo que poco se investiga, de las pocas investigaciones que hay, aunque ya no son pocas, hay muchísima literatura sobre todo este tema. Claro, ¿qué pasa? Que hacemos vista ciega, o sea, como si no estuviese. ¿Por qué? Porque a los que están ahí arriba no les interesa mucho
y tal. Pero bueno, aquí estamos para hablar de este tema, el cual es muy, muy importante y incluso con cada uno de mis pacientes y tal, siempre lo digo, por favor, tu entorno de luz es muy importante que lo tengas en cuenta porque lo que comes sí que lo tienes que tener en cuenta y es importantísimo. No te voy a decir que no, porque obviamente si tú no comes bien vas a destruir tu salud. Pero si te estás poniendo una luz que te está dañando, por muy bien que comas, créeme que no vas a sanar, que vas a enfermar y que todo tu sistema hormonal, celular, lo que viene siendo toda tu salud se va a ir a pique. O sea, eso es así, ¿no? Entonces, esto es triste porque, a ver, cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propio reloj, ¿no? Entonces, sin la luz que recibimos a diario, que eso lo recibimos como información, no es la correcta, entonces cada órgano de nuestro cuerpo no va a funcionar correctamente según su fisiología. Va a ir en contra de ese reloj, en contra de su propia naturaleza. Entonces, ¿qué vamos a ver como consecuencia? Vamos a ver problemas fisiológicos que ya estamos viendo, como una metilación lenta o defectuosa, la diabetes tipo 2, tiroides alterada, sobrepeso, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, problemas de fertilidad, condiciones autoinmunes, bueno, un sinfín de patologías, de síntomas, y todo esto comienza mucho antes de padecer esa patología. O sea, ya hay síntomas que nos están indicando que deberíamos de protegernos de todo esto, ¿no? Y por este motivo, y quiero hacer un paréntesis aquí, creé la pirámide ancestro-moderna en la que no se habla solo de comida. Y de esto hablamos en la vez anterior nosotros. Y claro, es que la pirámide, por qué engloba parte de la comida a la luz? Pues por todo esto que estoy explicando, porque sin nuestro entorno correcto de luz, ni siquiera la comida que comemos vamos a obtenerla como tal. Y ahora hablaremos más adelante si se nos da la ocasión del por qué, ¿no? Porque una síntesis de vitaminas, de hormonas, va a influir también en lo que estamos comiendo junto a esa luz que estamos recibiendo. No, y es brutal como ves, yo de hecho hago mención en mi libro, uno de esos estudios, de cómo cambia cuando tú igualas un plato a la misma cantidad de calorías, misma cantidad de macros, cómo cambia la respuesta hormonal y la respuesta fisiológica del organismo según cuándo comas esa comida. Entonces, claro, ahí es un poco donde tiras por tierra pues toda esa teoría de calorías que entran y calorías que salen. Y yo te quería hacer una pregunta, porque tú hablabas de la luz azul. Pero ¿cuál es el problema realmente con esa famosa luz azul artificial que tú mencionas, si incluso el sol contiene ese espectro de luz? ¿Cuál es la diferencia que lo estemos recibiendo ahora mismo de una lámpara, tú desde la ventana de tu casa, pero yo desde una lámpara de luz artificial a la que contiene el sol? A ver, la luz azul natural del sol jamás se va a poder patentar. Entonces, la luz artificial es una luz azul eh, que puede ser similar, pero realmente no lo es. Y no lo es porque la luz azul natural del sol cambia dependiendo de la época del año, digamos que varía con las estaciones. Y la luz artificial es constante siempre. Eso ya es un punto que nos da a entender que aquí algo pasa, no es natural, está siendo algo fijo, algo que no va acorde con nuestro ciclo circadiano. Eso por lo pronto, aparte obviamente es una luz artificial. Y también he de hacer aquí un paréntesis, y ahora que has dicho que estoy frente a una ventana, decir que cuando estamos frente a la ventana y entra el sol, que sepamos que no está entrando el sol, que esa luz natural que está ahí fuera, a través de la ventana, se transforma en luz artificial también, porque cuando sobrepasa el vidrio ya es una luz falsa, mala, es dañina. Eso sí es importante que lo sepamos, porque muchas personas, y me lo encuentro esto también a diario, dicen, no salgo a la calle a ponerme a la luz del sol, y porque claro, les digo, no os pongáis a la luz artificial en casa o en la oficina, abrir las ventanas, pero las personas no abren las ventanas, las dejan cerradas. Y no te puede dar el sol así, abre la ventana, porque si no el daño está siendo el mismo que con una lámpara. Eso es importante. Y haciendo respuesta a lo que tú me decías, a ver, la luz del sol tiene un 42% de luz IR. Esa luz es muy importante. Ya sabemos que está la luz infrarroja,
y roja y esta luz tan sumamente poderosa, ¿no? Entonces, este es el único antídoto, esta luz ir de la que hablo, es el único antídoto natural contra el daño que nos genera la luz azul artificial. Entonces, em, si nosotros estuviésemos comiendo carbohidratos de forma crónica, a menudo, excesivamente, sería lo mismo que exponernos a la luz artificial, porque los dos contienen energía fotoeléctrica excesiva. Es decir, no estamos adaptados para esa carga, ¿no? Entonces la luz artificial nos acaba friendo como se fríe cualquier carne en un microondas que se acaba deshidratando, pues eso es lo que nos hace a nosotros, ¿no? Termina deshidratando a nivel celular. Y yo, de hecho, quería hacer mención a una fotografía que, de hecho, se hizo muy famosa hace ya varios años y por la cual hay mucha gente que le tiene miedo al tema de la exposición solar, que ya seguramente más adelante volveremos a tocar el tema relacionado al envejecimiento, al fotoenvejecimiento. Seguramente la habrás visto una fotografía de un camionero que tenía la mitad del rostro totalmente envejecida y la otra mitad no. Y claro, lo que aquí no se dijo, y justamente va con respecto a lo que tú mencionas, de que el camionero sí estaba una parte del rostro expuesto a la luz solar que venía de fuera por ser camionero, pues obviamente maneja en esta dirección, te pega el sol de este lado no. Pero lo que nunca se aclaró en esa noticia cuando dio la vuelta al mundo es que el sol le pegaba a través de la ventanilla y no de forma directa. Entonces, y claro, obviamente, y la pueden buscar, la foto está en internet, se hizo muy famosa, muy conocida, y pueden ver el nivel de envejecimiento que hay de este lado de ese hombre al lado contrario. Entonces, claro, me parece interesante lo que tú aclaras del tema de que es a través de una ventanilla y cambia absolutamente todo porque está filtrando realmente parte de salud. Y quisiera saber, porque te comentaba el estudio al que le hago mención en el libro, que ahora mismo no recuerdo de quién es ni de qué año es, pero cómo cambiaba justamente esa respuesta hormonal según cuándo hacías una comida, a pesar de que estaba igualado a todo, a calorías, macros, etcétera. Entonces, me gustaría saber cómo afecta el tipo de luz al que nos exponemos a nuestra fisiología. Es decir, por qué esa diferencia de estar haciendo algo en ese entorno natural, bajo esa luz solar, pues puede cambiar el contexto si cambias la luz solar por una luz artificial. Claro, muy fácil y simple. O sea, la luz azul natural de la mañana sobre todo, es decir, si por las primeras horas del día estamos bajo el sol, activamos el flujo de hormonas. Es decir, todo nuestro sistema hormonal se regula y trabaja tal como debe de hacerlo, desde por la mañana hasta por la noche. La luz del sol de la mañana y la falta de la luz o sea, la falta de sol en la mañana y también la del anochecer van a alterar drásticamente la secreción incluso de ciertas hormonas como la prolactina y la dopamina. Entonces, es muy importante ponernos el mayor tiempo posible a la luz natural del sol, porque la luz artificial no nos va a aportar esto, va a desregular todo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que no vamos a liberar ni siquiera oxitocina, no vamos a liberar melatonina, no vamos a poder tener ni serotonina siquiera, porque la serotonina la conseguimos durante el día, igual que la melatonina, porque la melatonina es una hormona diurna que no se nos puede olvidar, aunque se produzca en la noche cuando estamos en plena oscuridad, 4 horas después de que empiece a irse el sol, no quiere decir que yo cojo la melatonina en ese momento, sino yo la recojo durante el día junto a la serotonina que está emitiendo esa luz azul natural del día. Entonces, digamos que ese es el peligro que nos supone, ¿no? Y por eso las personas aumentan de peso, destruyen ciertas hormonas que le van a llevar a padecer tiroides, diabetes, mmm, es un sinfín de patologías y diría incluso que hasta incluso la diabetes se asocia más con un problema de entorno de luz que con lo que estamos comiendo. Y a eso era lo que quería entrar. Por una parte, que bueno, la salud tiroidea pues, depende también del tipo de luz a la que te expones. Eh, y el tema de la resistencia a la insulina. ¿Cómo la luz, esa exposición a la luz artificial fuera de esas horas de luz solar, podría estar causando o podría ser parte de esa causa de la resistencia a la insulina?
Y pues obviamente Vale, prediabetes, diabetes, etcétera. sí. La insulina y la melatonina van de la mano. Y bueno, todas las hormonas al final van una detrás de otra. Y la leptina es la hormona maestra. Entonces, para que comprendamos por partes, ¿no? La insulina y la melatonina funcionan por el espectro solar, por las señales del sol. Es decir, ¿la insulina es una hormona solar? Sí. Y la resistencia a la insulina suele estar relacionada con una falta de exposición a la luz solar. ¿Qué quiere decir esto? Que si como azúcar o ingiero muchos carbohidratos, no voy a ser resistente a la insulina. A ver, si come lo que no debe, también. Pero aquí estamos hablando del entorno de luz que puede ayudarte a solventar, a revertir ese problema que tienes y a partir de ahí te será hasta mucho más fácil regular y arreglar aquello que estás comiendo. O sea, el entorno de luz influye, porque decir que incluso poco sol y mucha luz artificial, como aumenta la glucosa en sangre, produce incluso más hambre, es una hambre falsa. Todo este proceso es un poco lioso, no quiero liar, entonces voy a ir por partes. Ahora lo menciono, si lo recuerdo, si no me lo recuerda David. Y decir que, bueno, la mayoría de las personas que padecen diabetes tipo 2 es porque su entorno de luz, tanto el que recibe a través de su piel, de sus ojos y de su intestino, no es el correcto, porque la luz no solamente entra a través de nuestros ojos, sino a través de nuestra piel y a través del intestino. Entonces, tenemos receptores en todo el cuerpo, en cada parte de nuestro cuerpo. Y a través de la piel también podemos decir qué hora es. Entonces, imaginemos una persona que se expone a la luz artificial cada noche porque le gusta ver la televisión. Tiene ese hábito tomado como algo que no puede fallar, ¿no? Esta persona le está diciendo a su cerebro, aunque se pusiera lentes blue blockers por la noche, si tiene poca ropa, está al descubierto, le está diciendo a su cuerpo con la piel que es de día, aunque sea de noche, y esa persona ni va a producir melatonina, va a hacer que su páncreas trabaje el doble y al final va a enfermar y por eso puede llegar a ser diabética tipo 2 esta persona por simplemente el hecho de que entre por la piel, porque claro, sepamos que si la luz del sol entra por nuestra piel también, por eso activamos la melanina, producimos hormonas como la vitamina D, hay personas que se broncean porque obviamente la piel absorbe la luz del sol, pues lo mismo estamos absorbiendo la luz artificial, pero la luz artificial no nos broncea, no nos quema a visibilidad del ojo humano, porque sí nos está quemando y manchando la piel. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que la luz artificial no solo nos va a perjudicar a través del ojo, ¿vale? Entonces, a partir de la piel y del intestino también. Por lo tanto, la ausencia de luz artificial es lo único que va a hacer que nuestro cerebro vea en la noche que es de noche. Es decir, el metabolismo de la glucosa, que la controla también todo este proceso, no se va a alterar. En el momento que hay luz artificial de por medio, aunque sea incluso de día, alteramos la glucosa, se provoca la resistencia a la insulina y damos paso a la diabetes tipo 2. Y la melatonina está vinculada a esto porque sin ella no hay sincronización de esa hormona, no hay sincronización de los ritmos circadianos. Entonces todo esto va a afectar a la función del páncreas y al final pues esto acabará incluso dañando a todo el sistema hormonal. Y obviamente aquí juega un papel importante la leptina, porque si todo esto se está dañando, si estamos padeciendo resistencia a la insulina, ya mucho antes hemos dañado a la hormona leptina, que es la hormona maestra como comentaba antes. O sea que esta diabetes comienza antes, no comienza siendo resistente a la leptina, sino 7 años antes comienza la resistencia a la leptina, por lo que 7 años antes de ser diabéticos tipo 2 podemos evitar ser diabéticos.
7 años antes de que nos suceda. Mira, y de hecho hay una cosa que conversaba con los chicos de Vive Sin Pastilla, que es la doctora Leire y Oscar, y es justamente eso, que al final un diagnóstico de diabetes tipo 2 es un diagnóstico tardío realmente, porque, y yo creo que así sucede con la mayor parte de las enfermedades a día de hoy, las enfermedades modernas, ¿no? Al final es un diagnóstico tardío de algo que se viene haciendo mal mucho antes de que ese diagnóstico llegue. Y tú hablabas del tema de las células y los relojes internos que tenemos, pues a fin de cuentas, si tenemos billones de células, tenemos billones de relojes y pues tenemos a nuestro cuerpo literalmente confundido. Es la realidad y es lo que tiene que entender la persona que nos esté viendo, nos esté escuchando, de que nuestro cuerpo está bajo un caos. Y pues por eso obviamente ese caos al final lo estamos pagando. Y yo te quería preguntar, bueno, quería simplemente hacer la acotación de que ese siempre ha sido, tú mencionabas el tema de las gafas bloqueadoras, yo tengo un par, tengo las rojas y las amarillas, y esa siempre ha sido mi duda, ¿no? Al final yo veo todo este tipo de gadgets o biohacks que son una transición, porque a fin de cuentas, si no, lo que estamos haciendo es confundir al cuerpo. Al final, si no recomendamos salir a la calle durante exposición a la luz solar con gafas oscuras, porque confundes a tu cuerpo, porque hay fotorreceptores en los ojos y en la piel, pues lo mismo sería al contrario. Si tienes unas gafas bloqueadoras de luz azul y toda esa información también le está llegando a tu cuerpo a través de la piel, pues lo estás confundiendo en el sentido contrario, pero lo estás confundiendo a fin de cuentas. Pero es una herramienta que si quieres al final la comentamos porque creo que es una herramienta bastante útil en algunos casos y si no, pues puede servir como transición. Te pregunto algo. Históricamente se ha utilizado los baños de luz solar, los baños de sol para tratar distintas enfermedades. ¿Por qué? Primero, ¿por qué se utilizaba y por qué se han abandonado este tipo de prácticas? Vale, este tema es súper interesante. Además, de hecho, tengo alguna que otra publicación con alguna foto en la que se ve claramente cómo en los hospitales incluso realizaban estas terapias de baño de sol, ¿no? Eh, Quiero recordar que por el año 1903, 4, por aquí anda, 1903 creo que fue, se trató la tuberculosis con los pacientes al sol. O sea, los sacaban fuera del hospital a las terrazas que había con las camas y tal, y todas las heridas que tenían al descubierto bajo el sol. Y eso eran terapias de sol en las que esas heridas se curaban. Y hoy en día nos dicen que nos escondamos del sol, que esto no se va a curar con el sol, que el sol lo va a empeorar, ¿no? Y podemos contemplar casos maravillosos de curación, tanto en patologías graves como en dermatitis, manchas, incluso tratamientos o sea, de infecciones en ausencia de antibióticos gracias a las terapias de sol. Pero claro, esto, muchos de los que están ahí arriba, no quiero mencionar nombres, pero bueno, nos podemos hacer una idea, vieron la potencia que tenía el sol, pero obviamente si no se podía patentar, esto no iba a dar dinero. Entonces, si no daba dinero, teníamos que inventar algo que patentase ese sol, pero al no poder hacerlo, pues así fue, digamos, como se sustituyó esta terapia por los medicamentos. Entonces, esta fue la razón por lo que se dejó de experimentar esto y se vilipendió al sol cuando, qué curioso, algo que nos creó y que sana, porque es que sana y simplemente animo a todas las personas a que lo experimenten por ellos mismos, pues no interesó y listo, pero si hemos evolucionado bajo el sol, cazando, conectados a tierra, al aire libre, ya fuese directo o indirectamente, ¿por qué ahora eso va a ser diferente? ¿Es que acaso nos ha hecho evolucionar algo químico o luz artificial? Yo creo que no. Mire, es interesante lo que tú mencionas porque allí es donde te cambia justamente esa percepción, ¿no? Cuando entiendes de que formo parte de esa evolución y me encanta lo que tú habías comentado de la biología circadiana, ¿no? Porque muchas veces pensamos de que pues simplemente nos forjamos bajo ese entorno como ser humano, pero es que justamente la evolución comienza o se puede rastrear hasta justamente la formación de esa primera célula, como tú bien lo comentabas, y fue bajo un contexto en particular, pues que a día de hoy
hemos roto, por así decirlo, con el exposoma de los últimos 75, 100 o 200 años. Y yo quería acotar aquí que es interesante lo que tú comentas del tema de la luz solar y todo este proceso de sanación, porque incluso hay estudios que demuestran cómo la luz roja o infrarroja, que hay mucho, porque hay mucha gente que se esconde del sol por el tema de las arrugas, ¿no? Yo creo que es lo que más preocupa. Yo creo, más allá del cáncer de piel, creo que la mayoría está más preocupada por un tema de arrugas que por otra cosa. Pero incluso hay estudios que demuestran cómo la luz roja e infrarroja ayuda a mejorar las arrugas. Entonces, me gustaría primero entrar en por qué hemos caído en relacionar el sol con el cáncer y si deberíamos o no preocuparnos. A ver, lo primero, el sol no causa cáncer, más bien lo evita, evita que padezcamos cáncer y cualquier tipo de enfermedades. Al final es así, ¿no? Si nuestras células están compuestas de luz y agua y les está faltando eso, esa parte de luz, ya estamos deshidratando esa célula. Y el cáncer no es más ni menos que ese daño celular. Entonces el sol no lo causa. Y la falta de sol sí que es peligroso. Además, FinCEN lo mostró que es que incluso no se necesitaba ninguna vacuna para curar la viruela, porque se curaba a las personas con la luz IR. O sea, fue maravilloso ver eso, cosa que obviamente, pues como todo, ¿no? Al igual que hablamos de las grasas, pues se quiso decir que al final eran peligrosas, al igual que ha pasado con el sol, cuando son dos partes muy importantes de nuestra historia que deberían de continuar con nosotros y hubiéramos evitado estos años atrás la de enfermedades modernas que hemos ido creando porque el ser humano ha sido el que las ha creado con sus invenciones tecnológicas y químicas, ¿no? Así que lo importante aquí para que comprendamos lo importante que es el sol y que no es peligroso para el cáncer, que incluso es que lo evita, lo sana, es que tenemos que tener en cuenta que en nuestra piel tenemos que activar la melanina. A más melanina, menos riesgo de padecer esto. Entonces, es curioso y hay muchísimos estudios, la literatura está bien clara, incluso en mi perfil de Instagram y en mi plataforma privada y sobre todo sí que subo algunos que otros estudios sobre esto y se ve claramente que todos los casos, tanto de cualquier tipo de cáncer, pero sobre todo el de piel, es de aquellas personas que no se han expuesto al sol, o sea, que tienen déficit de luz solar y que aparte se añaden crema solar protectora y usan gafas de sol. Entonces, si nosotros nos estamos escondiendo del sol para evitar el cáncer y sabemos que la vitamina D es importantísima para protegernos de esta enfermedad, pues si nos estamos tapando con la crema solar y usamos gafas de sol, no vamos a tener vitamina D. Y si aparte tenemos miedo al consumo de grasa saturada, ahí viene la sorpresa. ¿Por qué las personas sufren esta enfermedad? Porque han dejado de consumir grasa saturada, que es su diseño evolutivo, y se han tapado del sol, cosa que también es su diseño evolutivo. Esto Mira, sería así. y que encima me gustaría agregar, porque esto lo he hablado también con Gaby y la doctora María Paula, de que por lo menos en el caso de las mujeres, la salud hormonal femenina depende justamente del colesterol y pues justamente toda esa síntesis de vitamina D también depende del colesterol. Entonces, claro, estamos demonizando todo lo que en su momento, según nuestra fisiología, es la base de la salud. Y te pregunto yo, entonces, ¿qué es lo que está dañando la piel? Porque eso no es un secreto para nadie, cómo han venido aumentando los casos de cáncer de piel y el melanoma. ¿Qué es lo que está dañando la piel si no es la exposición excesiva al sol? Pues lo que está dañando la piel es el escondernos del sol, en exponernos a la luz artificial sin protección, que ahí sí que habría que protegerse, el no comer cosas que debemos de comer, como es comida real, carnes, pescados, huevos, pero de pasto, salvajes. ¿Por qué? Porque si comemos alimentos altos en omega 6 al final estamos también dejando de construir ese callo solar que nos va a proteger también de todas estas enfermedades. Incluso, a ver, hay tres moléculas anticáncer, antienfermedad, que son vitamina D, melatonina
y el alfa MSH. Todo esto, o sea, el alfa es una hormona, ¿vale? Que no lo he comentado, es una hormona que ayuda en la ruta de la leptina. O sea, para que la hormona leptina funcione, esta otra hormona alfa es la que está trabajando ahí también. Pero necesitan luz del sol para protegernos del cáncer y de todas las enfermedades. Entonces, qué casualidad que todos los cánceres de piel suceden por sufrir déficit de vitamina D. Entonces, lo que está pasando y lo que produce todo esto es el escondernos del sol, el no comer como deberíamos de comer y el exponernos a la luz artificial. Y es curioso porque creo que fue, si mal no recuerdo, lo estoy intentando buscar aquí, porque preparando la entrevista del año pasado, la conferencia del año pasado, yo le hice una entrevista, de hecho, creo que hice una entrevista del tema de la exposición solar, hice una entrevista también del cáncer con el doctor Alberto Wolf y conseguí haciendo las entrevistas totalmente de forma independiente, o sea, haciendo la investigación me refiero, que por una parte en muchos tumores se encontraba mutado, si mal no recuerdo, creo que es el gen P53, no recuerdo cuál es. Claro, el Y por supresor. otra parte, haciendo la investigación del tema de la exposición solar, me di cuenta de que el sol era justamente el que modulaba ese mismo gen. Entonces te das cuenta de la relación que hay entre lo que tú decías de esa exposición solar y pues obviamente cómo se disminuye el riesgo de muerte y el riesgo de cáncer en este caso. De hecho, mira, hay un estudio bastante interesante que preparando tu entrevista conseguí, que es un estudio de 2016, en el que se compara cómo evitar el sol, o sea, se compara evitar el sol con fumar y se hizo en 30.000 mujeres durante 20 años. Los no fumadores o las no fumadoras que se escondían del sol tenían las mismas expectativas de vida que las fumadoras que absorbían la mayor cantidad de rayos de sol. O sea, y hay revisiones de hecho que demuestran cómo evitar el sol se está convirtiendo en un problema de salud pública además, ¿no? Lo que tú hablabas de justamente el escondernos al sol. Realmente lo que la mayoría de las personas piensa es que se está exponiendo en exceso cuando nos estamos dando cuenta que más bien hay un déficit. La realidad es que el 90% de la población, o sea, el 90% del tiempo, perdón, lo pasamos indoor, bajo las luces artificiales y encima generando esa disrupción circadiana. Entonces, ¿qué consecuencias, teniendo en cuenta de que el estilo de vida moderno pues, nos ha llevado a eso, justamente a vivir pues, entre cuatro paredes y escondernos del sol? ¿Qué consecuencias podría tener el evitar el sol y esconderse de él? Consecuencias nefastas y obviamente pues eso sería padecer cualquier tipo de enfermedades como bien hemos hablado ahora mismo del cáncer, bien hemos hablado de la diabetes, también la tiroides se altera, incluso se destruye, eh, disbiosis, SIBO, síndrome de ovario poliquístico, em, bueno, melasma incluso también por la no exposición a la luz solar y también el uso de químicos cuando nos exponemos a la luz artificial hace que nuestra piel se manche porque se quedan todos los residuos debajo de las capas de la piel y todo eso sí que genera problemas luego de salud. Y bueno, también podemos ver cosas menos graves, como viene siendo una dermatitis o cualquier adherencia de la piel, pero que luego puede acabar en algo más, ¿no? Todo esto está asociado a la no exposición a la luz solar. Y si ya con ello no vamos a producir vitamina D, no vamos a obtener el colesterol y lo vamos a liberar como corresponde, entonces estamos dañando cada parte, cada órgano de nuestro cuerpo y no estamos dejando que funcione como tiene que hacerlo. Entonces, es súper triste, incluso el sueño se rompe, o sea, la higiene del sueño no se va a dar si una persona no se expone a la luz del sol, porque no va a tener melatonina y sin melatonina también hay riesgo de padecer cáncer. Es más, es que necesitamos todas las personas esa melatonina, pero como el nutriente principal, porque sin un buen descanso, el ser humano muere rápidamente. Así, tal cual, aunque suene drástico. Mire, y es curioso, sí, bueno, técnicamente sin la presencia del sol creo que no duraríamos mucho, o sea, es decir, sin beber agua podemos durar algunos días, sin comer podemos durar un poco, seguramente mucho más, sin respirar algunos minutos, pues hay récords en apnea bastante impresionantes, pero estoy seguro que sin la luz del sol, pues probablemente duraríamos muy poco en el planeta, perdón.
Y curiosamente, te comentaba que hay revisiones que demuestran cómo evitar el sol, pues está, revisiones científicas me refiero, cómo evitar el sol se está convirtiendo en un problema de salud pública. Y eso lo ves por una parte, pero por otra parte entonces ves que la OMS luego califica los rayos ultravioletas como carcinógenos, pero sabemos que, como tú bien lo has mencionado, son necesarios para sintetizar la vitamina D. Entonces, o nos escondemos o nos exponemos. ¿Qué papel juega justamente, tú lo mencionabas como una de esas tres hormonas reinas para tener salud? ¿Qué papel juega la vitamina D en nuestra salud? Bueno, la vitamina D, si la leptina es la hormona maestra, la vitamina D yo la catalogo también como una hormona. Sin ella es que hay funciones que no se darían y obviamente el sistema inmunológico, que es el que nos mantiene también fuertes y estables, se debilita porque necesita vitamina D para hacerse fuerte, ¿no? Entonces, aunque nos recomienden comida y suplementos de vitamina D para aumentar esta maravillosa hormona, son recomendaciones nefastas. O sea, en la comida no vamos a encontrar vitamina D y en los suplementos, bueno, nos pueden ayudar en algún momento determinado de nuestra vida, pero ¿realmente son necesarios? No en todos los casos y mucho menos cuando nos recomiendan hidroferol, que ese para nada lo recomendarían, ¿no? Entonces, no podemos obtener vitamina D si no nos exponemos al sol y eso que quede muy, muy, muy claro. Entonces, nos hacen creer, aparte de esto, que la vitamina D en un nivel, en un parámetro de 30 es suficiente, pero no es así. Cuando hemos de sobrepasarlo, incluso llegar al 60, porque si estamos en el parámetro 60 de vitamina D vamos a estar evitando la enfermedad. Y esto hoy en día se ve muy raramente. Yo, por ejemplo, en consulta suelo ver 19, 20, 22 la vitamina D. Y estoy hablando de números altos porque veo casos mucho más bajos y eso es triste. Porque claro, las personas se preguntan, ¿por qué padezco disbiosis intestinal? ¿Por qué padezco SIBO? O incluso personas que han pasado por un cáncer o por infarto. ¿Por qué? Porque no tiene vitamina D esta persona. Y encima le dice, usa gafas de sol y añades crema solar y la respuesta es sí. Entonces están bloqueando la producción de esta molécula tan poderosa como es la vitamina D. Entonces hay que salir ahí fuera y exponernos a ella, aunque está hasta nublado, está ahí siempre. Obviamente en los meses de calor, en verano, hay más disponibilidad de ella. Pues por eso ahí tenemos que aprovecharlo. Ya en los inviernos, los meses fríos, lo dejaremos para la producción de melatonina, que es cuando más se obtiene, ¿no? Pero la vitamina D es esencial obtenerla del sol, no la vamos a obtener de otro lugar. Mire, y que encima se ha demostrado cómo incluso la masa muscular funciona como una reserva de esa vitamina D. De allí es donde tendría sentido, pues, exponerse mucho más, los días son más largos en verano y pues obviamente exponerse a ese ejercicio físico e incluso entrenamiento de fuerza. Y aquí hay un par de cosas que he ido anotando, pero no me quiero dejar por fuera, porque hay muchos profesionales que ves luego allí fuera diciendo una cosa y pues obviamente la evidencia dice otra, ¿no? Y yo quería aquí aclarar este tema porque hay mucha gente que piensa de que la manipulación no existe, ¿no? A nivel de la evidencia o a nivel incluso de profesionales de la salud. Y no hace mucho salió un estudio que se realizó de forma independiente de cómo hubo una campaña para hablar bien del aspartame cuando empezaron a salir muchos estudios de que era posiblemente cancerígeno y que se quería retirar del mercado. Claramente, pues porque hay muchos productos allí fuera que lo contienen y hay muchas compañías muy, muy potentes que lo utilizan para endulzar sus bebidas. Entonces, sin mencionar marcas, pues ya cada uno sacará sus conclusiones. Pero se demostró de que esta justamente la industria empezó a pagar a profesionales de la nutrición, a nutricionistas, dietistas, influencers, etcétera, para que empezaran a hablar bien de justamente de este edulcorante artificial. De hecho, incluso tenían una campaña que era algo así como Aspartame Safety o Safety relacionado con la seguridad aparente de este edulcorante. Entonces, entender de que hay manipulación, por eso hay tanta discrepancia y tanta incoherencia de que ves profesionales de la salud, sobre todo los que están especializados en la piel, diciéndote que te alejes del sol, pero te recomiendan una crema o te recomiendan un suplemento de vitamina D. Y aquí era donde yo quería entrar, porque me he dado cuenta que hay muchos expertos en salud en los Estados Unidos que se están encontrando con un problema.
Y es que hay personas que aún con exposición solar, en zonas pues donde tienen exposición solar durante ciertas épocas del año, como puede ser el área de California, aun cuando están tomando vitamina D y tienen exposición solar, no están sintetizando. Entonces, una de las sospechas que se tiene es que justamente con este abuso últimamente que ha habido de la suplementación de vitamina D, el cuerpo regula la baja, un poco de repente como lo que puede ocurrir cuando se usa o se abusa de esteroides anabólicos. Tu cuerpo al final, si tú se lo estás poniendo de forma exógena, pues tu cuerpo va a reducir esa producción endógena. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre exponerse al sol para sintetizar esa vitamina D a tomarlo en suplementación, teniendo en cuenta de que más allá de una vitamina se habla de que es una hormona? Mm, Jamás va a superar o va a sustituir nada a las hormonas reales que produce nuestro cuerpo, ¿no? Y un suplemento, como bien has dicho, al final no dejaría de ser una hormona sintética de vitamina D, lo que yo estoy añadiendo con esa pastillita de suplemento que me tomo, ¿no? Entonces, esto es como la píldora anticonceptiva. ¿Por qué no regulas tus hormonas de forma natural si te vas a tomar algo que realmente va a desregular las tuyas y no va a dejar que trabajen? Es como dormirlas. Pues esto es parecido, pero es que aparte, yo estoy a favor de algunos suplementos, claro está, pero hay otros que no. Y el consumo de vitamina D en suplemento es algo de lo que no estoy a favor del todo en todas las personas y no se lo recomendaría realmente a nadie, a no ser que sea un caso extremo, porque incluso se han visto estudios, esto yo lo vi de Jack Cruz, que, que se puede incluso almacenar en forma de calcio en nuestras arterias el consumo de este suplemento. ¿Por qué? Porque las personas luego, aunque lo tomen, no están comiendo, acompañando su alimentación de grasas saturadas, de magnesio tampoco se suplementan y aparte no se ponen al sol. Entonces este suplemento se va a almacenar porque no se sintetiza. Esto es lo que puedo yo agregar a esta pregunta. Sí, de verdad que es interesante todo el trabajo de investigación que hace Jack Cruz. Quien, pues, que no lo conoce, quien lo busque, prácticamente uno de los principales referentes en este tema en habla inglesa. Y yo volviendo un poquito al tema de ese miedo a la exposición solar que tiene la mayoría, te pregunto por qué, porque en muchos casos se dejan de exponer, pues obviamente por el miedo en general al envejecimiento, al cáncer de piel, como ya lo hemos mencionado, pero la realidad es que muchas personas cuando se exponen al sol y no tienen algo que ya te voy a preguntar cómo se construye, que tú lo has mencionado, que es el callo solar, se queman la piel, les produce manchas e incluso alergias. ¿Por qué esto está sucediendo cuando se supone que pues, hemos evolucionado bajo este astro? A ver, bueno, se queman porque no están comiendo como deben de comer ni construyeron ese callo solar. Pero también he de decir, o sea, cuando tú te expones al sol y tu piel se sonroja, se pone roja, ¿no? Un color más rojizo, ya decimos, wow, me he quemado. Sí, pero realmente las quemaduras solares no son tan peligrosas, a no ser que ya sea una quemadura en la que sale burbuja y ya estamos hablando de una quemadura mayor, ¿no? Entonces, no confundamos eso. Esas quemaduras no nos van a hacer el daño que nos haría una quemadura superior. Pero esta persona que se está quemando, aunque sea levemente, sonrojando su piel, es porque le hace falta más adaptación al sol, aumentar su vitamina D, activar su melanina, obviamente solventar o revertir ese problema que tengan en el intestino, porque probablemente, y la mayoría de las personas que tienden a no a quemarse bajo el sol es porque su alimentación no es óptima y luego padecen de una pequeña permeabilidad intestinal o tienen dermatitis o tienen cualquier problema que viene del intestino. Todo eso se asocia con eso. Pero hay que tener claro que si no nos exponemos al sol, nunca vamos a dejar de quemarnos y siempre vamos a ser más vulnerables a él, ¿no? Cuando realmente es lo único que nos va a sanar y lo que nos va a aportar esa longevidad realmente. Mire, ¿y cómo se construye eso que tú mencionas, ese callo solar? Es importante ponerse al sol cada mañana, que aquellas personas que me siguen en mis redes o están en mi plataforma saben perfectamente que con ese tema pues hago muchísimo hincapié porque
sin el sol de la mañana no vamos a activar pues, todas esas hormonas de las que hemos hablado y muchas otras más. Entonces, todo eso influye incluso en la producción en la creación del callo solar, ¿no? Cuando tú te pones en la mañana, desde que salen los primeros rayos de sol infrarrojos, cuando se ve el cielo naranjita, ¿no? Eso ya está impactando en tu piel, en tus ojos, y eso ya está nutriendo y creando ese callo solar. Luego, el resto de horas del día es importante también exponerte al sol, aunque sea indirectamente. Tú puedes estar en una terraza y no te está dando el sol de lleno, pero estás percibiendo esa luz. Todo eso también construye el callo solar. Y aparte, tienes que ser una persona que descanse bien, que obtenga su melatonina, porque todo eso influye en la creación del callo solar también. También la comida, importantísimo y lo que más, porque si una persona que tiene un problema intestinal porque dañó su intestino a base de comer cereales, gluten, carbohidratos en exceso y sobre todo refinados. O sea, al final esta persona no va a construir un callo solar ni aunque haga todo lo que he dicho de exponernos a la luz del día. ¿Por qué? Porque estás comiendo mal, no va a sintetizar como debe, no va a producir vitamina D, o sea, al final esto es un todo, ¿no? Y el colesterol juega aquí un papel muy importante también. Para poder construir el callo solar, el colesterol tiene que trabajar tal como se creó, no como la vida moderna cree que debemos de hacerlo. Mire, y es curioso porque una de las cosas, cuando estuve en Bogotá hace unos meses dando una charla a mujeres, yo en el entrenamiento de fuerza, pero estaba la doctora María Paula Venegas y yo se lo he comentado un par de ocasiones. A mí lo que más me sorprendió de la exposición que ella dio, porque habló de la salud hormonal en mujeres, era que todo partía, toda esa salud hormonal que ya lo mencionaba antes, partía del colesterol. Entonces, si ya empezamos por demonizar el colesterol, pues obviamente luego el desastre que vamos a tener en la salud hormonal en mujeres y en hombres también, pues no nos debería de sorprender, teniendo en cuenta lo que comentábamos antes, que también es necesario para la síntesis de vitamina D. Y yo quería comentar también has mencionado en varias ocasiones el tema de disbiosis intestinal o SIBO, y me parece extraño de que, pues obviamente seguro hay mano negra de la industria farmacéutica detrás, pero de que no se esté hablando de la importancia de la exposición solar para justamente esa salud de la microbiota y que estemos haciendo, a mi parecer, desde mi punto de vista, pues desde la ignorancia también, se estén haciendo verdaderos desastres porque estamos utilizando antibióticos, primero para barrer supuestamente esa disbiosis o ese sobrecrecimiento bacteriano para luego reinocular todas esas bacterias y que realmente ni siquiera sabemos si llegan, si no llegan de estas capsulitas, si repoblan o no repoblan la microbiota y que además hay mucha evidencia que demuestra de que cuando quitas ese suplemento, pues se van los efectos. Entonces, quisiera saber cuál es la relación que hay entre la exposición solar, el sol, y la microbiota, esa salud intestinal. A ver, nuestra microbiota intestinal e intestino, al igual que en cada órgano de nuestro cuerpo hay un reloj interno que está regulado gracias al ciclo del sol y tiene que ir en hora con él, lo mismo sucede en la microbiota intestinal, en cada parte de ella y en el intestino. Razón por la que aquellas personas que sufren estreñimiento sabemos perfectamente que sus ritmos circadianos están destruidos. Y este es el motivo, uno de ellos, ¿no? Se dañó la microbiota intestinal, quizá por tus hábitos alimenticios, pero es que tus ritmos circadianos están rotos. En el momento que consigues arreglarlos y ponerlos en orden, tú vas a ir al baño cada día a la misma hora y vas a ir bien. En la escala de Bristol se pueden ver cómo han de ser las heces y cuando son consistentes y bien, es que todo está bien. Es que arreglamos esa permeabilidad intestinal o ese problema que residía en la microbiota, ¿no? Entonces, al igual que a través de los ojos y de la piel se recibe, tenemos esos receptores de luz, pues también la microbiota lo va a recibir. Y fijaos que de hecho la microbiota intestinal necesita, es esencial para ella la luz roja e infrarroja del sol. Por eso uno de los hábitos que yo siempre le digo a todos mis pacientes es, cuando salgas en la mañana al amanecer a exponerte a él, no solamente expon tu cara, ¿no? Porque es lo que solemos exponer, porque al final vamos tapados con ropa. Siempre digo, el menor
de ropa posible puesta, pero si puedes enseñarle la barriguita al sol, o sea, descubrir la barriga, mucho mejor, porque lo que es tu abdomen dándole el sol va a hacer que te ayude a sanar esa microbiota intestinal. Por eso las lámparas de fotobiomodulación, de terapia, ¿no? Van muy bien para estos casos porque no todo el mundo puede exponerse a la luz del amanecer o del atardecer, sobre todo la del amanecer es la más poderosa, pero sí que es importante pues, que aquellas personas que no pueden se hagan con una lámpara óptima, porque también hay mucho bulo por ahí por el mercado, y esto va a alimentar tu microbiota. Y he visto y veo casos cada día de personas que sanan su microbiota intestinal teniendo en cuenta el entorno de luz y sobre todo exponiéndose a esa luz roja e infrarroja que comento, porque sin ella ciertas bacterias que tenemos ahí que tienen que funcionar dejan de hacerlo porque le está faltando esa parte de luz a ellas, ¿no? Digamos que su energía no la están recibiendo, entonces algo se queda paralizado ahí y comienza a ir marcha atrás si no funciona. La señal no la reciben y comienzan a inflamarse las células que viven ahí. Y es curioso lo que tú mencionas, María, porque yo de hecho no terminé de mejorar mi situación de salud, sino fue hasta cuando mejoré mi relación con el sol y pues obviamente mejoré mis ritmos circadianos. Claro, obviamente yo aquí lo que no quiero es que la persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, piense que pues ahora la solución para todos sus problemas es los ritmos circadianos y sigue comiendo igual de mal. Entonces, sino que forma parte de un todo. Y yo creo que eso es lo que al final hace que la persona crea que es difícil, aun cuando yo creo que el camino es fácil porque es bastante claro, si obviamente nos orientamos a ese entorno, a ese contexto evolutivo, pero que muchas veces hace que sea complejo, ¿no? Porque al final no es una única variable. Yo mejoré el estreñimiento también, acomodando, pues mejorando mi relación con el sol. De hecho, tenía también disbiosis, SIBO, etcétera. Y no fue hasta que mejoré mis ritmos circadianos, mi exposición al sol, pero también me ayudó por lo menos tratar la ansiedad, el tema de la respiración, la postura corporal, o sea, al final, y el tema de la alimentación, obviamente sin dejarlo de lado. Entonces, un conjunto de cosas que hay que trabajar, pues, para justamente conseguir esa mejoría de forma global o de forma integral, que no basta únicamente con lo que nos solemos enfocar, que es solo la alimentación, solo el entrenamiento, en el mejor de los casos, pues la alimentación y el entrenamiento, ¿no? Que involucra mucho más. Y para terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, María, me gustaría saber qué relación hay, porque sobre todo veo mucho en mi comunidad, en asesorados, veo mucho que al principio, sobre todo, hay personas que aun cuando estén entrenando bien, estén alimentándose bien, estén descansando, de hecho, bien, les cuesta perder grasa. Y no es sino cuando reviertes esa resistencia a la leptina, mejora justamente esa exposición solar, mejora los ritmos circadianos, cuando empieza a funcionar todo. Y de hecho tengo asesoradas que de repente los 2 primeros meses no ven absolutamente resultados y de pronto cuando corriges eso que la está lastrando, de golpe pierden 5 kilos. ¿Qué relación tiene el tipo de luz a la que nos exponemos con el metabolismo de las grasas y por qué ese metabolismo de las grasas depende del tipo de luz a la que nos exponemos? Vale, no puedo decirte cuántas personas han acudido a mí con este tipo de problema y pregunta. O sea, esto es muy común, muy común. Y a ver, la mayoría de las personas que están estancadas no pueden perder peso. O sea, tu pregunta ha sido esa, ¿no? ¿Por qué no pierden peso, no? Sí, a pesar de estar haciéndolo aparentemente todo bien, de acuerdo a lo que ves en redes sociales, ejercicio y Exacto. alimentación. Sí, sí, porque es que hay muchísimas personas que se lo cuestionan así, porque si yo me alimento bien, si estoy llevando una dieta perfecta, y es que no me la salto ni un día, o sea, todo, ¿no? Claro, se frustran las personas y yo digo, vale, hay que reparar cosas dentro de ti primero y aquí vas a llegar a entender que da igual las dietas que tú hagas, lo importante es que aprendas a comer. Pero claro, hay que generar estrategias dependiendo del punto en el que te encuentras justo ahora. A lo mejor ahora una alimentación cetogénica te viene bien o te viene una alimentación carnívora, depende de lo que te esté sucediendo. Pero independientemente de lo que ya estás comiendo, ¿por qué no perdemos peso? Pues bien, porque estas personas eh, o sea, son resistentes a la leptina y su tiroides se alteró. Por ese motivo, siempre hago hincapié en una analítica, sobre todo tiroidea, para ver qué tal está,
funcionando la glándula tiroidea en esta persona, porque con eso yo ya voy a saber si es resistente a la leptina esta persona, porque con un análisis de la T3 inversa, T3 y T4, yo voy a saber qué tales están las hormonas tiroideas, porque la resistencia a la leptina apaga la glándula tiroides. Entonces, para que lo entendamos bien, si tú eres resistente a la leptina, tu cerebro ya no reconoce la señal de la leptina. Entonces, esta información le llega a las células grasas. Entonces, digamos que se paraliza todo eso y no perdemos grasa, sino que incluso lo podemos llegar a acumular. Incluso hay personas que entrenan bastante, incluso se sobreentrenan pensando que necesitan más movimiento y no, lo que ha pasado es que no les está permitiendo quemar grasa en sus músculos porque, su metabolismo se frenó y se frenó por este motivo, porque hay que solucionar ese problema de leptina y primero lo que tenemos que hacer es ver cómo está la tiroides, regularla, que a lo mejor el parámetro que nos dan en los estándares convencionales nos hacen creer que la tenemos bien y no lo está, porque muchas veces puedes tenerla en un 380, te dicen que está bien y no, ya se pasó un poquito. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por ese motivo, hágase la luz cada mañana al despertar, pero la luz natural del día. Y revertir esa leptina, pienso que es la madre de todas las causas que suelen sucederle a la especie humana y decir que la luz del sol es poderosa, que su poder es ancestral, es evolutivo y que sí, que tenemos que aprender a comer y a realizar ciertos hábitos que nos crearon, porque sin ellos no vamos a continuar entonces evolucionando, sino que la extinción humana está de camino, pero la luz del sol va de la mano con todo lo que hagamos a diario. Mira, y simplemente aquí, pues destacar dos cositas que tú mencionabas, y es que justamente toda esa salud tiroidea, lo decía antes, depende justamente de la exposición solar y, y pues que todo eso que al final te pueda estar lastrando, o sea, que no te permite progresar, cuando tú levantas esa ancla que te está lastrando, que la mayor parte de las personas, pues una resistencia a la insulina, una resistencia a la leptina, el cuerpo empieza a responder y responde de una forma increíble. Al final, me gustaría simplemente concluir con que la luz es información y es un nutriente esencial. Cuando lo vemos así, te cambia esa perspectiva que tenemos de cara a la luz solar y simplemente se trata de mejorar esa relación que tenemos con pues, ese astro que básicamente o literalmente nos dio la vida. Así que, María, te dejo los segundos que creas necesarios para que seas tú quien se despida. De verdad, agradecerte enormemente por esta charla que en un principio iba a ser de media hora, pero ya vamos más de una hora aquí hablando solo de la luz solar y espero que la gente, a partir de todo este conocimiento que tú has compartido, empiece justamente a cambiar la percepción que tiene del sol y a mejorar justamente la relación que tienen con él. Así que sé tú, pues, quien se despida de esto. Bueno, gracias a ti, David, por la oportunidad de estar un año más aquí contigo y con todos vosotros y gracias a todos los que nos ven también. Y bueno, yo voy a dejar unas palabras. Es algo que creo que me va a definir bastante bien. Es un mensaje que quiero dejar y es que cambiar de paradigma es el mensaje que quiero transmitir a todo el mundo, ¿no? Porque si tú no cambias, si no intentas cambiar, siempre vas a estar mirando hacia la misma dirección, haciendo las mismas cosas. Y ya sabemos que eso de a resultados distintos, si no quieres estar siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, si siempre sigues mirando hacia el mismo lado y no cambias, tu vida se va a contraer y envejecerás más rápido. Sin embargo, si tú das el paso hacia un cambio en la forma de pensar y adoptas de una forma mágica el estilo de vida que te creó, se acabó el problema. Vas a darte cuenta de que la vida empieza ahora. Entonces, si queréis transformar en vuestra vida algo, yo recomiendo que si os resuena todo esto, indaguéis, busquéis, podéis ver sobre todo esto en mi página web un montón de cosas en la plataforma privada, pero lo que más quiero hacer hincapié aquí ahora es que lo que otros dicen de ti no es un reflejo de ti, es un reflejo de su mundo. Porque cuando tú decides cambiar de paradigma, al final lo que pasa es que
dudas si seguir o no seguir. Es que esto de salir al sol, de exponerme a la naturaleza, es que es raro. Bueno, sigue tu intuición porque esa no falla y es la que tenemos dormida la mayor parte de la humanidad. Y en el momento que la sentimos y la escuchamos, es cuando te llama ese cambio de paradigma y es cuando comienza el cambio a todo, ¿no? Y al final todos deberíamos en nuestra casa de saber sobre todo esto, porque tanto hijos como las personas que conviven con nosotros, para que gocen de salud, deben de tener pues sus grandes maestros que viven con ellos cada día, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente decir esas palabras pues para que se sepa esto como mensaje y que todos aquellos que quieran conocer un poquito más de mí, qué servicios son los que dispongo, cómo puedo ayudarles, pues en mi página web www.lanutricionadora.com y en mi perfil de Instagram pueden verlo todo. Y nada, que un placer, David, de estar aquí de nuevo y nada más. Gracias, María. Y de verdad, y me quedo con la frase que comentas. De hecho, mi querida amiga Teresa Terol, que es psicóloga, ella siempre dice, si tú no cambias, nada cambia, si tú cambias, todo cambia. O sea, empezar por allí, empezar por la forma en la que vemos el mundo y pues ahí empieza el cambio verdadero. Te mando un beso enorme, María, y gracias nuevamente. Chao.